estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es transformación. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, hoy con una región sur, con un continente prendido fuego, si se quiere, discutiendo qué es lo que está sucediendo, no solamente en el norte, sino qué es lo que está pasando con los distintos gobiernos cada vez más pegados a la estrategia del imperialismo, cada vez más pegados a la estrategia de Estados Unidos, donde aparecen discusiones falsas sobre si Bolsonaro es o no el fascismo, donde si Bolsonaro tiene algo que ver con un régimen fascista. Y acá no tenemos que confundir forma con contenido, acá no tenemos que dar pie a las falsas discusiones, sino ponernos a discutir realmente cuáles son las raíces de un plan que intenta recuperar terreno e ir mucho más allá de lo que ya estaba en la región. Mucho más allá significa generar gobiernos mucho más afines con todas las formas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Con todas las formas que si en algún momento fueron dictatoriales, hoy tienen otra dimensión y otra estructura como para que nos resulte más difícil resistir. Por eso resistir significa, entre otras cosas, poder conocer qué está sucediendo, y para conocer necesitamos la opinión de aquellos compañeros y compañeras que han hecho de toda su vida un trabajo de estudio, un trabajo de militancia, que han participado de estos procesos y los conocen desde adentro, porque realmente su compromiso con la región, su compromiso con el mundo, en lo que hace a la justicia, en lo que hace a la liberación de los pueblos, no deja lugar a dudas. Por eso tenemos a la compañera Estela Cambioni acá. ¿Cómo estás, ¿Cómo Estela? estás? Acá estamos. La verdad, bienvenida de nuevo a nuestro programa. Gracias. Un orgullo que estés con nosotros, un orgullo que vos que has hecho y haces tanto como para que esto pueda desentrañarse y entenderse, hoy nos acompañes. Y yo de entrada te voy a barajar con una pregunta, ¿verdad? Sí. Porque en realidad cuando se está hablando de estas nuevas formas de dominación, estas nuevas formas de gobiernos amañados por el interés del imperialismo, se está hablando de una justicia cooptada. ¿A qué se refiere una justicia cooptada en este caso, por el gran país del norte, ¿no? Bueno, mira, esto se refiere, vamos a ir rápidamente, simplemente para recordar algunos puntos esenciales. Ya en el año 1992, Paul Wolfowitz, uno de los más eternos asesores de distintos gobiernos de los Estados Unidos, en un trabajo que se presentó junto con la Dirección Nacional de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advertía que había llegado el momento de que Estados Unidos llevara su democracia al mundo entero. Al no haber nada delante, ninguna oposición, ningún equilibrio, diríamos, entre nosotros, porque en realidad la existencia de la Unión Soviética equilibraba la situación de Estados Unidos. Entonces, ya tenían que asegurarse a todos los países que Estados Unidos se iba a encargar de la seguridad, que ese iba a ser su problema, y advertía, inclusive esto para que pensemos cómo fueron destruyendo la Unión Europea, que si había un bloque en el mismo terreno de ellos, capitalista, decíamos, como fue la Unión Europea, que podía presentar cierta competencia, había que advertirle por los medios normales de que no necesitaban enfrentarse a ellos, y entonces si no accedían por los medios normales tenían que tomar la medida que sea. Esto llevó a plantear qué iban a hacer con su patio trasero,
que éramos nosotros, como lo dijo John Kelly. John Kelly en 2012 lo dijo, no estábamos tan lejos. Dijo, es nuestro patio trasero y hay que volver. Es tiempo de volver al patio trasero. Cuando dijo volver, ya estaban adentro, pero no importa. Y entonces, quería referirme a dos puntos esenciales en esta historia. Reunión del Comando Sur de Panamá con la dirección de Frederick Warner en los años 90, finales de los años 90. Hay un libro muy interesante de Ana María Escurra, Los conflictos del año 2000, una socióloga importante nuestra, que lamentablemente no está acá, pero donde se discutió cómo iban a volver a este escenario. Que iba a haber conflicto, evidentemente no lo descartaban. Un conflicto, por ejemplo, iba a ser si ingresaban, estaban tan seguros que empezaron a hablar del indigenismo. ¿Por qué? Porque era la primer muralla que iban a encontrar los ojeros, los mineros, todo. La primer muralla son las poblaciones indígenas que están poblando toda esa zona. Entonces después hablaba de la democracia, entre comillas, de seguridad. De seguridad nacional. Ajá. La doctrina de seguridad nacional que sirvió para la implantación de todas las dictaduras en la región. La Escuela de las Américas en su momento. La Escuela de las Américas, el Comando Sur en Panamá y todo. Entonces ahora tenía que ser otro proyecto. Es un proyecto que se definió sobre todo en la época de Reagan, cuando creó las fundaciones, porque en el 75 hubo en el Congreso de Estados Unidos, vos te debes acordar, un demócrata presentó para que se estudiara cómo había intervenido la CIA en el golpe contra Salvador Allende. Exactamente. Vos te debes acordar porque lo hemos hablado alguna vez. Y además fue un caso paradigmático. Entonces, el Congreso de Estados Unidos considera que sí, la CIA había intervenido, que había sido gravísimo y bueno, es un informe que se plantea ya muy fuerte. Entonces Reagan inventa una cosa: la plata ya no vendrá por la CIA, no vendrá para las embajadas, vendrá por medio de fundaciones. Y entonces ahí convierte a la AID, que vos la recordarás muy bien, la Agencia Internacional para el Desarrollo, que no cumplía nada del desarrollo, que mandaba hasta torturadores como Dan Mitrioni a Uruguay y a Brasil. Claro, para los jóvenes esto es muy desconocido, porque en los años 70 la AID aparecía como una Agencia Internacional para el Desarrollo, pero lo que mandaba eran militares a crear, como en Paraguay, por ejemplo, mandaron a crear el peor lugar donde pasaban los presos políticos, la primera, la comisión, es decir, los lugares de tortura, y hubo una película filmada alrededor de que a Dan Mitrione lo secuestraron los tupamaros, etc. Dan Mitrione era uno de esos enviados que se dedicaban a enseñar a torturar, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso pasó a ser la USAID ahora, y la NED, que se llamaba National Endowment Democracy, ¿no? Que NED, que en realidad sería para el desarrollo de la democracia en América Latina, nada. Porque absolutamente lo contrario. Entonces, toda esta serie de fundaciones, que son varias, pero solo nombro dos porque no podemos en un programa de televisión hacer una historia tan larga, simplemente es para montar el escenario en que estamos viviendo hoy. La NED se creó otras fundaciones. Acá tenemos la Fundación Libertad en Rosario, en el norte, acá en Bariloche, en Paraguay está Libertad. Y en la Libertad se creó Pensar, esta fundación que precedía a Macri. Sí, todas fundaciones de Estados Unidos, como las fundaciones que preside Michetti, todo. Este es un gobierno de la fundación de Estados Unidos, de las fundaciones de Estados Unidos. Las fundaciones vendrían a hacer lo que el tío Sam no puede hacer directamente. No puede hacer directamente, entonces manda por los bancos y dice, para ayuda a la democracia, para ayuda humanitaria, para ayuda en derechos humanos, para cualquier cosa. Eso no está destinado a eso. Entonces estuvieron destinados desde el principio a subvertir, en el término correcto, todo lo que pudiera ser para castigar a los gobiernos, ese orden interno de ellos mismos, ¿no? Entonces, la desestabilización.
intervinieron en la invasión a Panamá. Prepararon una alianza cívica en Panamá, que fue el primer rollo. Lo prosiguieron con Nicaragua. También esa alianza donde estaba la señora Violeta de Chamorro estuvo destinada con un montón de dinero a vencer al Frente Sandinista, que había llamado elecciones después de Panamá. ¿Y cómo llegamos a la cooptación a este plan tan orquestado de cooptar la justicia como un poder que hasta este momento aparecía como dejado de lado, si se quiere, porque lo que estamos nosotros hoy acostumbrados es a las dictaduras militares, a sangre y fuego? Ahora, eso pasó y ahora esta es otra bueno, forma. Esto que yo te decía, ¿por qué te nombro Nicaragua Panamá y Nicaragua? La invasión a Granada en 1983, invasión a Panamá en 1989, diciembre de 1989, y las elecciones en Nicaragua en el 90, donde había terror en Nicaragua porque habían invadido a Panamá ahí nomás. Y entonces ahí nos planteamos. Después se viene la reunión esta que yo te estaba hablando de Ferrer y Warner, donde estudian los conflictos del año 2000. Los conflictos del año 2000 era todo este periodo histórico y sacan el documento de Santa Fe 4, hay un documento de Santa Fe 1, 2, 3. Entonces, ese documento estaba encabezado por la doctrina Monroe. En ese documento que ellos elaboraron ya planteaban ya una forma del regreso a este patio trasero, pero muy organizado ya, manejando esta serie de fundaciones, miles de ONGs, porque un montón de estas cosas que aparecen, CIPEC, la que organizó el debate, es una ONG que depende de aquello. Ellos decían que si nosotros manejamos los medios, en los años 90, mediante el neoliberalismo, fundieron medios, destruyeron un montón de cosas, compraron medios, se apoderaron o se asociaron con todos los medios masivos de comunicación, como sucede en nuestro país, en México, en Brasil, los más importantes, después en Ecuador y en todas partes, y en el mundo. Hoy en día manejan el 95% de la información. Eso está asegurado. La justicia, decían, hay que trabajar en las estructuras judiciales, prácticamente eso significa infiltrar las estructuras judiciales, con los medios, la justicia y el Parlamento. ¿Cómo? En el Parlamento, ¿cómo? Porque en el Parlamento nosotros vamos a crear a las oposiciones, vamos a llevarlas a que sean alianzas, porque si compiten al mismo nivel un partido, otro partido, y aparecen estos partidos masivos, como el peronismo en Argentina, por ejemplo, que era masivo, cuando veían el Frente Amplio, si aparecen estos partidos, no vamos a poder hacer nada, pero si aparecen todos aliados, y entonces empezó a entrar una gran cantidad de dinero. La Unión Cívica Radical ha recibido mucho dinero, pero tenían que cambiar incluso los personajes que dirigieran a esos partidos. Entonces, con todo eso, manejando eso, a partir de el trabajo de la justicia fue impecable, porque infiltraron toda la justicia y crearon una escuela policial en El Salvador, que hasta hoy existe, policial y judicial. Entonces, esas fundaciones se ocuparon, para que la gente entienda, porque uno le dice a las fundaciones, en hacer grandes cursos, invitaban a empresarios jóvenes, a abogados jóvenes, a jueces. El fiscal Cruz me lo confirmó, que invitaban a jueces y veían a quién podían cooptar. Le ofrecían muchas cosas, la vanidad, ¿viste? Iban a las universidades, una vida comodísima, porque reciben dinero. El dinero está detrás la financiación está detrás de todo esto. Entonces, esta idea del lawfare, que lo inventaron ahora, viene desde muchos años atrás. Era que pivotea en un eje que son los medios, o sea, tratar de ver de qué manera se controlan al máximo los medios. Totalmente. Y por otro lado, utilizar la justicia como un ariete para condicionar las democracias. Y cuando uno empieza a mirar lo que está sucediendo en la región, se encuentra con Lula, Dilma. Esto empezó en Paraguay, realmente. En Honduras. En el 2009, acordate. Claro. Porque en Paraguay, cuando le hacen el golpe,
Fíjate vos que el ejército interviene brevemente para sacarlo a Celaya, llevárselo a una base norteamericana y después a Costa Rica, y después la justicia determina, porque esa corte, primero se habían tomado el Parlamento, había venido un especialista de Estados Unidos mandado por la señora Clinton, que estaba a cargo de la, era la canciller de allí en Estados Unidos. Este se ocupó en un país, Honduras, la gente quizás no sabe, ni los jóvenes no saben, que desde años Honduras fue utilizada como una especie de pivote militar. De ahí salió la invasión a Guatemala en 1954 y siempre fue usada, y ya tenían una base que es una base estratégica en Palmerola ellos, y cuando vino la revolución sandinista hubo un montón de bases ahí, que eran las que combatieron a la revolución sandinista a partir de 1980. Entonces vos te das cuenta que le hacen el golpe a este hombre, primero se apoderan del Parlamento, Zelaya no tenía muchos diputados porque él era un liberal, pero hacia la izquierda, entonces el Partido Liberal se alineó con el otro lado y le quedaron 2 o 3 diputados. Como es el Congreso el que nombra la Corte en Honduras, le pasaron, porque esto me lo contó Zelaya, tenía la copia de la Corte que tenían que nombrar el Congreso. Y nombró esa Corte. ¿Qué dijo la Corte? Que no había un golpe militar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era un golpe en defensa de la democracia. En defensa de la democracia. Era lo que se llamó en algún momento golpes blancos. Claro, se sigue llamando golpe blando, suave, pero no importa. Ese golpe blando, suave funcionaba con las primaveras europeas. Pero aquí, que nosotros estamos acostumbrados a resistir, que nosotros llevamos años de resistencia, que nosotros seguimos siendo dependientes de Estados Unidos, la única que se ha independizado es Cuba, que lo paga muy caro, pero sigue siendo la única república independiente. Nosotros, ¿te acordás cuando Walsh peleaba tanto por el tema de la dependencia? Exacto. El no haber recogido esto, fíjate que es muy importante otra cosa. Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, que los muchachos jóvenes les pido que lo lean, decía: si nosotros no dominamos la cultura de los latinoamericanos, no los vamos a poder dominar nunca. Bueno, para la cultura de los latinoamericanos se crearon todos estos entretenimientos que, si lo estudiaron psicólogos, tienen una cantidad de psicólogos en el Pentágono estudiando qué formas se aplican en cada país. Entonces, nosotros tenemos no solo la desinformación brutal, es una desinformación criminal, porque esta desinformación prepara guerras, prepara golpes de Estado. Así que nosotros tenemos derecho de acusar hoy con infinita seriedad, a través de toda la documentación que hay, que hoy en día la desinformación es un arma de guerra. Es un arma de guerra. El arma de guerra que preparó una invasión a Irak. ¿Con qué reemplazás el 1.000.000 de muertos que ahora tenés? Vos podés salir a decir: no, sí, nos dimos cuenta que era mentira, que no había armas de destrucción masiva. El arma de destrucción masiva más fuerte que tenemos en este momento es la desinformación. Y los entretenimientos, que son de una destrucción cultural. Yo te pido que ustedes pidan un grupo de psicólogos, los sindicatos, que investiguen qué hace los programas de entretenimiento sobre una población común. ¿Te acordás que en algún momento se había escrito para leer al Pato Donald, no? Exactamente. Dorfman, Dorman, para leer al Pato Donald. El chileno, Ariel Dorfman. Y se dedicó a desentrañar todo el contenido ideológico y de dominación que tenía la historieta, que aparecía como algo absolutamente sin relación ninguna, ¿no? Sí, y muchas cosas de Disney también fueron usadas en el mismo sentido. Gran Hermano, por ejemplo, si nosotros analizamos Gran Hermano, y es lindo decirle esto porque es una cosa de reflexión. Hoy en día tenemos que reflexionar más que nunca. ¿Vos sabés lo que es llegar a que gente haga una cola larguísima para que te usen como un ratón de laboratorio? Vos sabés que la selección que ellos hacen, viste que hay de distintas clases sociales, la gente que integran.
puede haber un chico de una villa, puede haber lo que dicen una cheta. ¿Vos te referís a Gran Hermano? Gran Hermano. Sí, sí. Gran Hermano les ha servido en todos los países. En Chile para elaborar un cariño por lo militar, porque hacían entrenamiento militar, iban. Sí. Acá te identifican y después estudian cómo reacciona una clase social con otra y te acostumbran a la competencia, te acostumbran a la humillación. Un minuto de fama, por un minuto de fama vos te humillás de cualquier manera, y no te digo bailando por un sueño. ¿Vos por qué crees que inventan ese jurado? Unos que son terribles y que le dicen cosas terribles, que gente llora y todo. Yo cuando vi a una bailarina del Colón, ¿te acuerdas que la humillaron en ese programa? Me acuerdo que fue un caso sonado, pero también me acuerdo que un dirigente social, sí. ¿te acordás? Oh, Que se prestó a estar en una dirigente social. Pero una... ¿cómo te llevan hasta eso? Y entonces vos te das cuenta que todo eso está prefabricado, porque va gente y la humillan, y la destratan, y la maltratan, pero no importa. Vos saliste, ahora formás parte de ese mundo que ellos llaman los famosos, que si vos te pones a investigar los famosos, hay algunos mafiosos a los que fotografían todo el día en la televisión. Yo te pregunto una cosa, y yo sé que a mí no me importa si a alguien le molesta lo que digo, porque a esta altura de la vida si no decimos hoy lo que tenemos que decir, nuestros países se desbarrancan en el mayor proceso de recolonización continental que han planeado para nosotros. Recolonización. Y lo dice también de esta manera García Linera. Ajá. García Linera lo denuncia como una recolonización también, lo que está pasando. Digo todo esto pensando en los jóvenes que te pueden escuchar, porque es muy interesante que ellos mismos investiguen esto. Y es muy interesante saber o darse cuenta que esto tiene que ver con un plan predeterminado. Totalmente. Esto no es una casualidad, que esto no es un orden natural de las cosas, sino que está está dirigido por una inteligencia previa, un diagrama previo, y que no es una exageración cuando uno plantea Está en los tipo de cosas documentos que vos estás desentrañando. Es interesante que podamos conseguir en algún programa, vamos a mostrar documentos. Documentos y además libros para que los jóvenes lean. Ahora se están entrando muchos libros en las universidades a través de ciertos seminarios que se dan. Pero yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, en este momento ya nadie puede ignorar de qué se trata, porque el presidente Trump de Estados Unidos, que en este momento también tenemos que recordarle que está muy duro para nosotros, pero también para ellos. Fíjate que Perón decía, lo digo porque hay mucho peronismo en Argentina, Perón decía, la política es internacional siempre. Si no, es un vuelo de cabotaje. ¿Qué te está diciendo? Que vos no podés vivir aislado del mundo. Lo que pasa es lo que vos decías. Esto es un proyecto para todos nosotros. ¿Cómo podés pensar en un país si no pensás en la región y no pensás en el mundo? Es imposible. Y fíjate que el proyecto que hicieron en Paraguay lo hicieron, en Honduras lo hicieron en Paraguay en 2012. La justicia, que dijo lo mismo, que votó en un día, destituyó al presidente al que él culpaba de algo que el presidente no hizo, porque los disparos que tenían la gente eran en la nuca y eran armas que nunca se habían usado en Paraguay. Bueno, armaron un escenario de conflicto y en minutos destituyeron al presidente. Lo que vos decías, para ponerlo, como vos tenés razón, muy cercano a nosotros, Paraguay, el Congreso, que era todo contrario, la justicia y los medios. Estela, ante esta cuestión tan poderosa, tan armada, tan planificada, ¿cómo nos toca pensar a aquellos que tenemos que resistir y llevar adelante todas las acciones necesarias para que esto no prospere, para que este plan, para que esta dominación tan planificada, de carácter tan global, no llegue a buen puerto? O sea, no logren estos muchachos juzgar a aquellos que queremos resistir. Parece complejo, ¿no? Es complejo, pero primero tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra situación.
¿Somos dependientes? Nosotros realmente no, porque cuando se planteaba la integración, que es uno de los puntos más altos que tenemos, cuando se planteó la integración de América Latina, habíamos llegado a una integración total con el CELAC. Todos los países más el Caribe y en diversidad. Y fíjate en qué poco tiempo van destruyendo eso tan fuertemente forjado, pero que hubo un defecto de base. No se transmitía al pueblo. Otra cosa es si nosotros estamos capacitados. El otro día Trump dice, nosotros hemos rescatado la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de 1823 para los compañeros era que Estados Unidos decía América para los americanos, es decir, América del Sur y el Caribe para los americanos. No podía venir ninguna otra potencia a este país. Lo dice ahora y nadie reacciona. Dice, nosotros estamos otra vez con la... Entonces, en este momento lo que hay para terminar es un proceso de recolonización continental que ellos intentan hacer mediante golpes blandos, pero cuando lo necesiten van a invadir. Y en este preciso momento que nosotros estamos sentados acá, el 10 de enero tiene que asumir la presidencia porque fue elegido en mayo del año pasado, Maduro, con la participación de 3 grupos opositores que perdieron y otros que no quisieron ir. Y los que no quisieron dicen, no quisimos ir porque iban a perder. Y en realidad no querían perder. Entonces, Venezuela bloqueada, con una guerra económica brutal, cuando le digan que Argentina, lo mismo que Venezuela, no tiene nada que ver, porque aquí no ha habido un bloqueo. Aquí lo que estamos hundidos por un gobierno que nos ha hundido en una guerra, en una deuda que no vamos a poder pagar, o que un día vamos a decidir no pagar. Qué sé yo, algo haremos. Y cierro con esta frase. Si nosotros no hubiéramos tenido capacidad de resistencia, no nos hubieran sembrado de dictaduras. Hubiéramos sido unas alegres colonias. No te quepa duda. Si no hubiéramos resistido, hoy la situación evidentemente sería muy otra, Estela. Y el camino a resistir y el camino a saber que esto que vos estás describiendo con muchísima claridad, para lo cual no nos alcanza el programa, vamos a tener que hacer otro complementario. Esto que vos estás planteando es algo que tenemos que hacer, sacarlo a la luz, que los compañeros, militantes, jóvenes y viejos, los viejos refrescarlo y los jóvenes saberlo. Saber que conocer es la mejor manera de poder elaborar las tácticas necesarias para que el enemigo no nos derrote y poder hacer la resistencia mucho más efectiva. La verdad se nos acaba el tiempo. Estela, te agradecemos como siempre tu claridad, tu síntesis. Ojalá hubiera muchos más compañeros y compañeras como vos. Y bueno, nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo.